Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí la semana para nosotros y vamos a comenzar el espacio de esta noche aquí, bueno, pues en Hace Principado Televisión, en una noche más, en un programa en el que recuperamos nuestro formato habitual de una entrevista personal de inicio, una entrevista en profundidad para dar paso posteriormente al tiempo de debate, tertulia y análisis. Esto es Una Noche Más, cabecera y comenzamos. Continuamos el espacio de esta noche. Vamos a continuación a hablar de ese rayo que no cesa y que se llama coronavirus y que nos lleva afectando y cambiando la vida, bueno, pues de forma radical desde hace más de 2 años. Ya ha comenzado la campaña de vacunación en Asturias y durante estos días conocemos que investigadores del Grupo de Problemas Inversos de la Universidad de Oviedo, en colaboración con el Battelle Center of Mathematical Medicine de Columbia, en Ohio, en el estado de Ohio, han empleado la inteligencia artificial para ayudar a predecir la gravedad de la enfermedad y sus posibles complicaciones en pacientes de COVID-19. Bueno, como decimos, y ahora lo conoceremos más a fondo, más de cerca, los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar las firmas genéticas alteradas por la COVID-19 con datos del Hospital Monte Sinaí, en Nueva York. Bueno, para hablar de esto, para traducirnos esto desde el lenguaje científico hasta el lenguaje que entendamos todos, se encuentra con nosotros el catedrático de la Universidad de Oviedo y responsable máximo de este proyecto, Juan Luis Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues decía yo traducir un poquito desde el lenguaje científico al que entendamos todos. ¿Qué permitirá esta investigación que han hecho ustedes? Bueno, nosotros cuando se inició la pandemia tuvimos varias cosas claras, ¿no? La primera era que el virus se podía predecir a nivel del número de infectados que podía haber día a día. Y bueno, sí, eso hablamos de ello, ¿no? Y estuvimos dando predicciones durante toda la pandemia, más que nada para poder planificar, entre otras cosas, los recursos médicos, ¿no? Porque saber cuándo la pandemia... Incluso muchos empresarios miraban nuestras predicciones para saber cómo iba la cosa a suceder, ¿no? Otro tema que movimos en su tiempo fue la dependencia, ¿te acuerdas? De las condiciones meteorológicas, ¿no? Que también fue un estudio muy publicado, muy potente, ¿no? Y que demostró que era un virus controlado en parte por la movilidad, pero también por la meteorología, ¿no? Y esta última investigación fue la que más nos costó, ¿no? Porque es la más sensible. Básicamente, nosotros llevamos años trabajando en métodos de inteligencia artificial que son capaces de analizar el genoma humano, ¿no? No a nivel del ADN, sino a nivel del ARN, del ácido ribonucleico, ¿no? Mucho más cerca de las proteínas, ¿no? Y en cuestión de días, horas, ¿no? Somos capaces de pasar del dato genético a saber de manera robusta las vías alteradas en una enfermedad, sea por un virus o no, ¿no? Y de ahí ser capaces a reposicionar fármacos, ¿no? Es decir, reposicionar fármacos implica utilizar fármacos que ya están aceptados para intentar conseguir el equilibrio en esa enfermedad, curarla, vamos a decirlo, o cronificarla, ¿no? Porque muchas veces se trata de cronificar y curar es la cronificación, ¿no? Hicimos estudios en Alzheimer, tenemos cosas publicadas, en esclerosis múltiple, en cáncer de mama, etcétera, ¿no? Y seguimos, vamos a publicar temas sobre el ELA, sobre el lupus, sobre diferentes enfermedades que estamos estudiando. Entonces, cuando vimos el tema del virus, el virus es como dijimos muchas veces, es un parásito, ¿no? Que quiere vivir en el huésped. Lo menos que le interesa es que el huésped muera. Sí. Imagínate un parásito de persona, ¿no? Es como una lapa, ¿no? Bueno, entonces, claro, estas lluvias de citoquinas, ¿no? De hecho, el equipo del Mount Sinai fueron los primeros que hablaron de las lluvias de citoquinas justamente con los datos que nosotros tratamos, ¿no? Y entonces vieron que había como una respuesta exacerbada del sistema inmune y era eso justamente lo que mataba a las personas que sufrían esa respuesta exacerbada. Nosotros desde el principio tuvimos muy claro
que en esta respuesta tenía que haber unas bases genéticas. Es decir, que ya dependen del individuo. Puede también haber bases epigenéticas, es decir, de estilo de vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general esos datos no los teníamos, ¿no? Entonces, cuando vimos que se publicó este estudio de Melo y compañía, ¿no?, lo que hicimos fue ir al repositorio donde están estos datos. Los americanos tienen una buena costumbre, que es cuando un proyecto está pagado con dinero público, esos datos los ceden a la comunidad internacional. Correcto, sí. Cosa que en España no es muy común, ¿no? Y deberíamos, ¿no? Y entonces los bajamos, tenemos procedimientos muy rápidos de bajarlos, analizarlos, y entonces rápidamente vimos diferentes rutas genéticas, genes, que están... Los genes trabajan en equipo. No solo trabajan individualmente y forman lo que se llaman rutas genéticas, ¿no? Pathways, que se dice en inglés. Entonces vimos diferentes rutas genéticas alteradas, ¿no?, en ambos, en ensayos preclínicos, porque estos fueron ensayos que se hicieron en líneas celulares, y también en biopsias hechas sobre pulmón en gente que se murió de COVID, ¿vale? Es decir, que hay el in vitro, por así decirlo, y luego los datos reales, ¿no? Y vimos que esos genes, esas rutas genéticas, controlaban diferentes comorbilidades de la COVID-19. Comorbilidad quiere decir efectos secundarios de la COVID. No, la COVID-19 no es simplemente un virus respiratorio, tiene efectos neurológicos, tiene efectos al corazón, tiene efectos obviamente al pulmón, a otros órganos, ¿no?, al riñón, hígado, etc., ¿no? Entonces vimos que salían, por ejemplo, la primera vía genética que salió de manera agnóstica, ¿no?, es decir, nosotros no vamos a buscarla, sino que sale, ¿no? No tenemos un a priori, era el problema de transducción olfativa. ¿Vale? Y veíamos los genes que controlan eso, ¿no? Veíamos genes también de control y regulación de la respuesta inmune, ¿no? Ahí salió un gen muy interesante, que es el COL1A1, que es un gen que produce el colágeno alfa, ¿no? Igual te estoy contando toda la historia y me querías preguntar. No, adelante. Entonces, claro, ese gen es muy interesante porque, claro, el colágeno está en todas muchos tejidos, ¿no? Las uñas, en el pelo, también en los pulmones, ¿no? Entonces, resulta que las muestras infectadas por COVID-19, ¿no?, mostraban una desregulación de ese gen hacia la baja, es decir, estaba subexpresado, ¿no? Con lo cual la producción de colágeno alfa era mucho menor, y eso se puede entender de una manera sencilla, que si tú produces menos colágeno alfa, el infectar una célula es mucho más sencilla. No sé si oíste hablar de la famosa proteína Spike, que era espícula. Bueno, tú imagínate una célula, si está bien protegida por su colágeno, bueno, pues cuesta más pinchar en su barrera de colágeno, ¿no? Entonces, bueno, eso se veía muy claramente, ¿no? También se veían los genes que controlaban, por ejemplo, efectos secundarios del corazón, que son muy importantes, ¿eh? También se vio genes que controlaban toda la cuestión de receptores dopamínicos, que esos son efectos neurológicos. Ahora se habla de la post-COVID, ¿no? Y la post-COVID tiene mucho que ver con otro fenómeno que estudiamos, hablamos en su día del fenómeno de fatiga crónica y fibromialgia, que están relacionados. Y ahí hay rutas neurológicas muy potentes. Por ejemplo, nosotros publicamos también con grupos americanos los receptores de glutamato, ¿no?, que influyen en la sinapsis de las neuronas. Entonces, claro, sin buscarlo, salía toda una serie muy lógico, ¿no? Entonces dimos el siguiente paso, diciendo reposicionar los fármacos. Es decir, sabiendo que esto está alterado, ¿no? Tú imagínate un control de volumen, que tenéis aquí muchos, ¿no? Y este está abajo y ese está para arriba, ¿no? Pues entonces lo que hay que intentar es equilibrarlo. El que está para arriba, bajarlo, y el que está para abajo, subirlo, ¿no? Correcto. Bueno, y eso es un poquitito lo que hacen este conjunto de fármacos. No es único, no hay un único fármaco, hay diferentes tipos de fármacos, ¿no?, que hemos listado y hemos publicado. Y eso puede ser muy interesante. Esa es una parte. Y la otra parte es que si tú sabes los genes que están alterados, ¿vale?, y son básicamente 30 genes, ¿no?, unos para arriba y otros para abajo, eso es lo que se llama la firma genética a pequeña escala con mayor poder predictivo. Es decir, eso se podría meter en un chip, ¿no? Bueno, habría que obviamente constatarlo en más muestras de humanos, pero eso es sencillo, ¿eh? No es tal.
Y si eso se confirma, pues nada, sería, en vez del test de antígenos, ¿no? Harías una muestra de sangre de ARN, sacas esos genes, ves su expresión y habría un robot que dice, esta persona va a responder de manera grave, o no, o asintomática. Claro. Lo cual sería una ganancia de tiempo tremenda. Claro. Me imagino. Nosotros lo defendimos desde el inicio, en marzo Sí. ya del 2020. Sí. Defendimos eso, sí. Lo que pasa es que aquí no había datos y ni se tomaron, y si los hay, la verdad, no los conocemos, ¿no? Vale. No hay transparencia, ¿no? Desgraciadamente, porque esto es a nivel estatal, esto no es tampoco a nivel asturiano, ¿no? Y también definimos, decíamos que, por ejemplo, a través de la voz, la tos y el estornudo, podíamos justamente detectar a aquellos enfermos que iban a responder gravemente, ¿no? Claro. Y esos datos no los hubo, lo propusimos antes, ya bastante bien avanzado, hacia el principio, ¿no? Y eso lo hizo la Universidad de Cambridge, fíjate tú, y la Universidad de Johns Hopkins. Rápidamente, hubiese sido muy sencillo, ¿eh? Simplemente cuando una persona te llega es grabarle la tos. ¿Grabando la tos se podría predecir también, entonces? Grabando la tos, grabando la respiración, sí. Hay, por así decirlo, métodos, ahí los métodos de inteligencia artificial no analizan los genes, analizan el sonido, ¿no? Entonces hay patrones distintivos, ¿no?, que hacen que puedes detectar una persona que esté más grave de una persona que esté menos grave, por así decirlo. Tienes que saberlo también, ¿eh? Tiene que haber una catalogación. Nosotros, Juan, con las llamadas del 112, el 112 que nos las pasaron, anticipábamos el número de casos que iba a haber al día siguiente. Eso lo recuerdo. Con lo que quiere decir que estamos rodeados de información, ¿no? Y la inteligencia, yo creo, bueno, yo al menos así lo veo, es utilizar toda esa información para tomar decisiones óptimas, ¿no? Desgraciadamente, en el tema este de la genética no se tomaron. Es decir, porque si se hubiese hecho caso, mucho más caso, la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, la hidroxicloroquina, todo eso, ¿sabes? Aquello que luego decían que Trump bebía lejía. Bueno, Trump, ¿de qué vamos a hablar de Trump? ¿No? Bueno, pues todos esos medicamentos salen en el reposicionamiento de estos fármacos. Salen, por ejemplo, fármacos que son antibacterianos, antivirales, salen fármacos que regulan la transcripción genética, ¿no? Que son muy conocidos, se llaman inhibidores de acetona de acetilasa, ¿no? Entonces son fármacos muy conocidos. Salen fármacos antihelmínticos, ¿no? Salen fármacos que tratan la arritmia, salen fármacos que tratan la presión alta, ¿no? La presión sanguínea alta, es decir, que es un factor también. Una cosa muy, muy interesante, la verdad. Y entonces, como es muy interesante, dijimos, esto hay que publicarlo. Bueno, pues tardamos 2 años en que el artículo desde que se fue enviado y se revisó hasta que se publicó. Había como un parón bastante grande a nivel internacional con este tipo de estudios. Una vez publicado, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, obviamente, eso queda para el acervo de la ciencia, ¿no? De hecho, nosotros lo primero que hicimos fue publicarlo en libre. Es decir, antes de publicarlo en una revista, esta es una buena revista, Computational Biology. Bueno, pues, hombre, habrá investigadores, ¿no? Más bien del terreno de la farma, ¿no? Que intentarán, que verán esos datos publicados, intentarán replicarlos, ¿no? Y sacar, a partir de ahí, se podría optimizar la combinación óptima, que no siendo vacunas, haga que, bueno, pues el tratamiento sea mucho mejor para enfermos. Eso es una parte. Y otra parte, se podrían diseñar chips, ¿no? Genéticos para ver la respuesta de una persona a la infección, que eso sería muy interesante. Cuando hablamos de enfrentarnos al virus, hablamos casi, bueno, pues podríamos decir, de una guerra contra el virus. Para ganar una guerra hay que conocer al enemigo. Cuanto más conocemos al enemigo, en este caso, bueno, pues después de este estudio, más cerca hasta el final, o el virus nunca se va a poder acabar con él. Es decir, quedaría como el de la gripe, que todos los años va y viene. Sí, bueno, esto al final se va... Es decir, los virus, lo que hablábamos también otro día, ¿no? Intentan, las mutaciones que ocurren en los virus, al final hacen que, hombre, puede haber una mutación muy letal, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en general todas las mutaciones sucesivas que siguen la teoría de la evolución es para adaptarse al huésped, es decir, que si se quieren adaptar al huésped son
evolucionan en la manera de que son menos letales, por así decirlo, ¿no? En este estudio también, Sí. ¿vale? Porque hubo esas líneas celulares se infectaban por diferentes cepas de coronavirus, se infectaban también por gripe A y se infectaban también por un virus que se llama el RSV, virus respiratorio sincicial, ¿no? Que, entre otras cosas, afecta mucho a recién nacidos, ¿no? Lo sé porque justamente con el Hospital de Niños de Ohio trabajamos sobre ese tema, ¿no? Bueno, resulta que se infectaron esas células con esos 3 virus y la respuesta transcriptómica, ¿no? de cómo afectan esos virus diferentes a la expresión de los genes es completamente diferente. Se diferencia muy bien un virus de otro, es decir, hay cierto solape, pero por así decirlo, la firma transcriptómica de la gripe A o del coronavirus o del RSV no tiene nada que ver, se diferenciarían perfectamente y lo hemos publicado, ¿no? Claro. Eso es también muy interesante y muchas veces se duda, ¿no? ¿Qué es, gripe o coronavirus? Sí. Bueno, con ese tipo afectan diferentemente a las vías genéticas alteradas. Eso es también muy interesante. Claro. Hace pocas fechas, durante el inicio de la campaña de vacunación, las autoridades sanitarias del Principado decían que quizás fuera necesario prolongar el uso de la mascarilla en los lugares que están para ello, ¿no? Como es el transporte público, centros de salud, farmacias. Debido a que se esperaba un repunte de casos al alza, ¿constatan que pueda ser así? Bueno, en contra, ¿qué está? En contra está el tema de la temperatura. Bajan las temperaturas y habíamos hablado que en la durante la primera ola del coronavirus, ¿no? Donde hubo datos de infecciones y también de test de antígenos, vimos que por millón de habitantes y 1 grado de bajada de temperatura, ¿no? Había como 9 casos más de infecciones, ¿no? Entonces, bueno, esa cifra, ¿no? Claro, si tú hablas de... es por millón, ¿no? Si hablas, por ejemplo, que en Asturias hay 1 millón de personas, bueno, igual no todas conectadas, pero bueno, vamos a poner 1 millón, ¿no? Y se bajan 10 grados, pues por día son 90 casos más, simplemente estadísticamente por la bajada de temperaturas. Eso es una parte mala. Otra parte, bueno, es que ya conocemos mejor el virus. Claro. Tenemos medicamentos, tenemos vacunas, ahora hay vacunas que parece ser que funcionan para todas las variantes, ¿no? Y también está el tema de que los virus están conviviendo, es decir, hay casos de gripe, ¿no? Y hay casos de coronavirus. Eso indica que el coronavirus no es tampoco banalizar, porque es al que le afecta y puede ser grave, ¿no? Pero que durante las primeras fases de la pandemia, acuérdate que no había casos de gripe. No había gripe normal, digamos. No había gripe normal. Es decir, que los virus, por así decirlo, compiten entre ellos. Si ahora conviven, quiere decirse, ¿no? Significaría que, bueno, que ambos son más livianos, o podrían ser más livianos. Vuelvo a repetir que esto no habría que banalizarlo, ¿no? Con lo cual, bueno, habría que ver sobre todo, yo creo que las cifras de mortalidad, ¿no? Y a quién afecta, ¿no? Claro. A quién afecta. Eso es muy importante, porque claro, no es lo mismo un joven de 18 años que una persona que tenga 90 o 90 y tantos años y que además esté en una residencia donde es mucho más difícil en general controlar la propagación del virus. El otro día mi padre pues, dio positivo en COVID y tiene 93 años. Bueno, pues está pasándolo. No es decir, que tampoco ni hubo que ingresarlo ni nada. Claro. Hombre, lo que pasa que evidentemente, ¿no? Todo esto te afecta más cansancio, más... No son lo mismo las defensas con 18 que con 93, entiendo, no, claro. No. Volviendo al tema de la investigación, cuando me señalaba la barrera de colágeno que protege las células, ¿no? Que el virus hace que disminuya esa protección. ¿El colágeno entonces es vital dentro de este estudio? El colágeno alfa es vital, ¿no? Y se sabe que el colágeno alfa depende de la ruta de la glicina, que es un aminoácido, que está relacionado también con la vitamina C. La vitamina C es... bueno, yo no soy médico, pero yo durante toda la pandemia, incluso ahora, siempre tomo unas pastillas de vitamina C, porque además de darte más energía, ¿no? Vitalidad. Puede ir por ahí el tema de la ruta del colágeno, ¿no? También hay estudios antropológicos, fíjate tú, ¿no?
que hay como dos fenotipos diferentes en la población europea, ¿no? Sí. En la producción de colágeno, ¿no? Hay el 95% de los europeos tienen un defecto de producción de colágeno. Es un fenotipo, creo que se llama el fenotipo A y el otro el C, ¿no? Sí. Y solo el 5% producen un colágeno, vamos a decirlo así, adecuado, ¿no? Es decir, entonces, los europeos tenemos, por así decirlo, una producción, el 95% de colágeno más baja que lo que debería ser. ¿Y sabes, parece ser, con qué está relacionado ese tema? Bueno, yo leí publicaciones sobre ese tema y me interesa, es apasionante. Con el consumo de casquería. ¿Ah, sí? Sí, con el consumo, por ejemplo, antes se consumía mucho más hígado, Sí, riñones, todo esto, sí. todo este tipo de Sí. tal, pues eso era, bueno, no quiero decir esto y que luego desaparezcan de las carnicerías, Sí, ¿no? por Pero Dios. parece ser que hay estudios antropológicos de Sí. ya Sí. pues, hombres primitivos y mujeres primitivas que este consumo de partes, por así decirlo, blandas, Sí. influía En una definitivamente en la regulación del sistema inmune y hacía que las personas tuviesen un sistema inmune más potente. Con lo cual, tenemos efecto y además, hoy, ¿quién come casquería? Bueno, a mí me encantan los callos, Sí. Los Sí. callos, el hígado encebollado, los riñones al jerez. Y más en tiempo de desarme, como en el que estamos, Bueno, ¿no? eso es. Prácticamente, o del que acabamos de salir. Pues Juan Luis Fernández, catedrático de la Universidad de Oviedo, responsable de ese grupo de problemas inversos de resolución. Muchísimas gracias por estar con nosotros y trasladarnos esta investigación publicada y que permite, de nuevo, un avance frente al virus que nos cambió a todos. Eso es lo más importante y demuestra varias cosas, ¿no? Que la investigación es fundamental y no la podemos descuidar. Tenemos que invertir mucho más como país en investigación. Sí. Es nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y luego, todavía que tenemos que seguir protegiéndonos. Es decir, tenemos que aprender a convivir con el virus y, bueno, oye, si los medios públicos tenemos que llevar una mascarilla, ¿no? Sí. Por ejemplo, un autobús. Cuando entras a una farmacia, pones la mascarilla. Bueno, pues oye, al final son medios que son eficaces, ¿no? Y lo importante es olvidar todo lo que vivimos, ¿no? Sí. En cierta manera, y poder otra vez abrazar a los seres queridos, ¿no? Que sin duda, que es de vital importancia también, ¿no? No está cuantificado la importancia que tiene. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan, esta noche. Nos vamos ahora muy rápidamente a publicidad y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Continuamos el programa de esta noche y lo hacemos ya con el tiempo destinado al debate, al análisis, a la tertulia. En esta ocasión, bueno, pues con 4 temas sobre la mesa que esperamos desarrollar junto a nuestros 3 invitados de esta noche, que paso ya, bueno, pues a presentarles. Vamos a comenzar por este lado con Fran Suárez, él es laboralista. ¿Qué tal? Buenas noches. Por el otro lado, César Martínez Radío, auxiliar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a César está Josué Velasco, que es asesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues junto a ellos 3 vamos a debatir temas que están sobre la mesa, temas que a lo largo de la jornada están siendo noticia, como es, bueno, pues esa más que posible huelga del transporte. Recordemos que hace unos meses, pues el país prácticamente se paralizó por la huelga del transporte en carretera. Después hablaremos del anuncio, intención, globosonda, bueno, ellos nos lo podrán calificar mejor, del gobierno de afrontar una prejubilación o una jubilación parcial a la edad de 60 años, de manera muy similar a como se realiza en otros países europeos.
Continuaremos también en clave nacional, pues analizando cuál es ese grado de seguridad o ese grado de intervención que tienen las fronteras de Ceuta y Melilla ante la avalancha de inmigrantes ilegales cada cierto tiempo. Y finalizaremos, bueno, pues con esa difícil relación, compleja en algunos momentos, o singular, si lo queremos así, entre la ministra Yolanda Díaz y la formación política morada, la formación política de Podemos. Bueno, vamos a comenzar, como se debe comenzar siempre, por el inicio de todas las cosas, y eso es ese posible paro en el transporte por carretera. Fran, César, Josué, bueno, ya lo hubo hace meses. No sé si decir que pusieron al país de rodillas, sí pusieron las cosas difíciles, y ahora hay un nuevo paro anunciado. ¿Cómo lo valoran? ¿Qué les parece? Bueno, empiezo yo. Sí, adelante. A ver, yo pienso que el paro que hicieron, que tuvo un éxito para ellos, o sea, porque al final lo que dices tú, los pusieron de rodillas un poquitín, tanto a las empresas comercializadoras o distribuidoras, sí, como al gobierno. Hay un tema que es que tenemos un gobierno de izquierdas ahora mismo, entonces, ¿qué pasa? Que si llega a ser de derecha se hubiese cambiado la cosa, porque si te das cuenta, los mayoritarios, no me sale la palabra. ¿En los sindicatos? Los sindicatos mayoritarios no lo apoyan, entonces minoritarios que, bueno, luego lo achacan que son de extrema derecha, etcétera, etcétera. Yo creo que razones para parar tienen, en el sentido de que estamos en un periodo inflacionista, sí, y luego estamos como estamos. Las ayudas que dieron a lo que es la gasolina y, bueno, los carburantes, sí, sobre todo el gasoil para ellos, es igual para todo el mundo. Entonces, bueno, pues ellos sí es verdad que pasaron de... Es un trabajo que es bastante sufrido, sí, entonces es verdad que razones tienen. Que sea la mejor o peor época, eso a lo mejor es un poco discutible, pero claro, cada uno tiene que ver un poquitín también con lo suyo. Claro. Y tendría que apretar, ellos aprietan y nosotros tendríamos un poquitín que aflojar. De marzo aquí no creo que hayamos avanzado nada y por eso más o menos se ven un poco obligados a ello. A ello. Bueno, hay quien habla incluso de chantaje por ser en fechas navideñas, prenavideñas. Bueno, ¿lo consideran así? Josué, Fran. Bueno, yo estoy más bien en la línea del compañero, ¿no? Lo veo con un poco más de chantaje, de preocupación. Sí que es verdad que, bueno, hablan de una plataforma minoritaria en este sentido, que parece que es la que convoca los paros, pero bueno, pues se dio una misma situación en marzo, ya vivimos la misma situación, y lo que vimos es que el resto de trabajadores pues, se fueron sumando, y acabamos pues, sufriendo unas 3 semanas que llevaron al país a una situación bastante compleja. Hablas del tema de chantaje, bueno, como pasó en su día con aquellos controles aéreos en medio del verano, al final, pues evidentemente el que quiere reivindicar sus derechos busca pues, la mejor época para meter la presión. Tenemos la campaña del Black Friday a la vuelta de la esquina. Ya empiezan, si nos damos una vuelta por el Corte Inglés mismo, ¿no? ya empieza la campaña de vísperas de Navidad, sí, y evidentemente pues, una situación que preocupa porque ya la hemos vivido en otro momento y vemos que las ayudas pues, tampoco han sido mucho más allá. Por eso sí que nos despierta también un sentimiento de solidaridad con el sector. Hablábamos de esas ayudas de 20 céntimos, se acaban en diciembre. Sí. Entonces, sí, ¿cuándo la van a hacer? El 31 de diciembre, en teoría, no ha habido ningún anuncio por parte del Gobierno de una prórroga sobre este tipo de bonificaciones. Son bonificaciones que, bueno, bastante discutibles ya en su momento. Sí. Al final, hace un año pagábamos el diésel a 1,02 y la gasolina a 1,15. Si partimos de la base que el 50% son impuestos, se lo lleva el Gobierno, a día de hoy estamos pagando cerca de los 2 euros. Para esta gente, lo revisaba hoy antes de venir, el coste anual de lo que es llenar un depósito de un camión ha subido de unos 31.000 euros a 46.000 euros. Es evidente que es un problema. Sin duda. Fran. Bueno, pues obviamente en las reivindicaciones no voy a diferir con el resto, son evidentemente reivindicaciones totalmente legítimas que cualquier persona puede estar viendo. Estoy plenamente de acuerdo siempre que haya una reivindicación, da igual el momento en el que realmente se haga. Creo que las personas que hacen dicha reivindicación estiman oportuno cuando mayor impacto va a tener, obviamente, sí, y yo siempre estaré de acuerdo con todas esas reivindicaciones que sean, bueno, pues por la parte que me toca, por la
afines o en beneficio de la clase trabajadora. La clase trabajadora incluimos también, obviamente, autónomos, pero claro, el principal escollo que hay en este paro, que no es una huelga, porque hablábamos de huelga, paro, hay que diferenciar huelga para cierre, cierre patronal sí está reconocido por la legislación, la huelga sí está reconocida por la legislación, de hecho está amparado por la Constitución, por el Tribunal Constitucional, viene ya de 1977, ya es preconstitucional incluso, y eso no es tema baladí, eso es un tema de protección para los trabajadores frente a dichas huelgas, que no haya represalias, que no vaya en detrimento al final o mayor daño sobre sus propias reivindicaciones, sus propios beneficios. Y a mí me preocupa un poco, sí, que es la parte que sí me preocupa, no es tanto que no lo apoyen los sindicatos, no me parece raro, no es una huelga convocada por sindicatos. Sí me preocupa un poco más que sea el Comité Nacional de Transporte el que se desmarque de ello, y me preocupa especialmente por los propios trabajadores en la situación en la que realmente quedan. La mayoría son autónomos. Sí. Cada día que pasen tienen mayores pérdidas, obviamente. Sí. La desprotección ante la que quedan, pues bueno, muchos son autónomos, pero bueno, es lo que en la legislación se conoce como el autónomo económico independiente, que fue precisamente para los transportistas, por lo que se introdujo esta figura. Pertenecen a una misma flota, y al pertenecer a una misma flota pertenecen a una misma empresa. Cuidado si esas empresas, aquí en Asturias yo creo que no es tanto problema ese, porque creo que la mayoría no están muy afín a esta plataforma, porque bueno, pues son otro tipo de, pues la mayoría son cooperativas y cosas así. Y creo que no tienen tanto problema, pero sí que en el resto de España sí que pueden tener bastantes problemas. Si esas están afines a esa plataforma y les dicen a sus trabajadores que es que ese día que no van a repartir, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Un sindicato, cuando convoca una huelga, y es una huelga convocada legalmente, lleva unos trámites y lleva unas responsabilidades civiles. Cuando ocurren las cosas que hemos visto en otras huelgas, hay una responsabilidad civil, hay unas responsabilidades penales. En este caso, ¿quién las asume? ¿Tú crees que si no llega a ser el gobierno como el que tenemos ahora mismo, que es un gobierno de coalición de izquierdas, que no se hubiesen sumado? O sea, tú imagínate que hubiese estado gobernando el Partido Popular, aunque no fuese mayoría absoluta, ¿no hubiese habido ese apoyo? Yo creo que no. ¿No? No, y sí difiero con los datos. Sí. O sea, 2008, la principal huelga del transporte... Pero notamos cómo estamos... La principal huelga... Igual estamos casi peor. No hubo una pandemia. Claro que estamos... pero claro que no hubo una mundial. pandemia mundial. Estamos peor. No hay una movilidad bélica en ciernes que tenemos ahí. Pero por eso digo que estamos peor ahora, yo creo, y no se mueve nadie. Bueno, en 2008 fue la mayor huelga de transporte. En 2008 gobernaba Zapatero. Bueno, hombre, pero a ver... Y además fue en una época que, bueno, pues Zapatero no era tan convulsa. Fue la siguiente, ya el siguiente paso que dio fue cuando ya sí, tuvo unos problemas bastante gordos. Entonces no creo que sea... Yo creo que un poco por ahí, que está un poco politizado ese tema. O sea, que no está frenado por el tema que si no, pues, a ver, motivos para hacer huelgas todo el mundo lo tiene ahora. Y además estás viendo, bueno, pues la sanidad, estás viendo muchas cosas. Motivos hay, unas a lo mejor por culpa de, vamos a decirlo así, ¿no?, del gobierno, y otro por culpa de las circunstancias, que son unas circunstancias convulsas para todo el mundo. Si en vez de estar ahora mismo este partido está otro, va a pasarles igual, porque las circunstancias alrededor son las que son. Pero yo veo que hay un poco de presión, o sea, que no hay presión, al revés, que es que está un poco aflojando por culpa de esto, que si no, que apretarían un poco más. Y en consonancia con lo que dice el César, pues así que ahí sí que podemos rebatir, ¿no? Al final, no solo tenemos esta huelga de transporte, al final, hoy en Madrid y Cantabria pues hay una huelga de médicos de atención primaria y de urgencia. Hoy mismo, en Asturias y en otra serie de provincias, va a haber una serie de paros simbólicos en la hostelería. Sí. Tenemos el tema de la huelga de Renfe, que bueno, parece que se está tratando a ver si la paran antes del viernes. Lo que quiere decir también César es que la situación
está llegando a un límite en el cual, evidentemente, bueno, pues se echan falta a los sindicatos de clase, ¿no? UGT y comisiones están un poco frenando esta situación que, bueno, en 2008, como comenta Fran, sí es cierto que lideraban un poco más. De aquí ya teníamos a Pablo Iglesias, en la calle y teníamos a Pablo Iglesias protestando porque, bueno, porque había subido el recibo de la luz un 4%. Entonces, eso también hay que recordarlo. Ahora mismo están en un momento de stand-by. O sea, el propio, lo trataremos después, ¿no? El propio gobierno de coalición está en un momento de indecisión, si se van hacia un lado, se van hacia el otro, y los propios sindicatos los ves que están frenando cualquier tipo de reivindicación, esperando un poco dónde se mueven un poco sus piezas. La situación, como digo, independientemente de que estén o no los sindicatos de UGT y comisiones, que ellos al final sabrán dónde tienen que moverse y dónde no, preocupa. Y a mí me preocupa también desde el punto de vista del gobierno actual. Sí. O sea, vamos a centrarnos también en la búsqueda de soluciones. Ajá. Ahora mismo tenemos una ministra que bueno, está más preocupada de que los paros se produzcan en un entorno de tranquilidad. Bueno, me parece correcto y estoy evidentemente de acuerdo con el compañero. Pero, por ejemplo, Idelia Losa ya fijaba una reunión con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de cara a, bueno, prevenir y controlar, cosa que no hicieron en marzo, que llegaron bastante tarde, no se tomaron en serio a este colectivo y llegaron bastante tarde. Y hoy ya previenen. Yo creo, desde la ignorancia, seguramente de la oposición y de otro frente, que quizás sería más sensato, en vez de fijar una reunión con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una reunión con la plataforma que por lo menos propone el paro, porque como decías, bueno, o sea, hay una serie de condicionantes que se pueden acabar dando, de responsabilidades civiles, penal, todo lo que puede derivar en unas manifestaciones, unas reivindicaciones, podemos frenarlo previamente. Están hablando quizá de cara a la próxima semana. Hablemoslo, sentémonos con ellos, vemos qué reivindicaciones tienen y este colectivo, por minoritario que sea, ya en marzo, en agosto fue finalmente, consiguió que este gobierno aprobara bueno, pues un hecho histórico, algo que no había aprobado nunca en el ámbito del sector del transporte. ¿No? Había el tema lo tengo por aquí, no lo quiero recordar ahora mismo muy bien, pero fue un tema que llevó a una serie de acuerdos por parte del gobierno, bueno, para que no vendieran a pérdidas, en este caso los transportistas. Sí, para no ir a pérdidas. Cosa o no, sea que se esté cumpliendo. Cosa o no es la reivindicación que al final parece ser que no se está cumpliendo y no se está llevando a cabo la ley. Ahí sí que puedo estar de acuerdo con el compañero. Ahí sí que puedo estar de acuerdo con el compañero. Fran, una pregunta un poquito para los tres. Citáis en algún momento el papel de los sindicatos tradicionales, los sindicatos de clase, UGT, comisiones obreras. Para estos sindicatos ha pasado su tiempo, quiero decir, fueron tremendamente importantes en los primeros momentos de la transición, en los 80, en los 90, en la primera década de los 2000, pero ha pasado su tiempo, quiero decir, la clase trabajadora ya no es afecta, o los trabajadores ya no son afectos a estos sindicatos, quizás porque ellos a lo mejor se lo han ganado a pulso, no quiero decir con esto, pero han perdido peso en todos los ámbitos. Yo creo que responde más a unas siglas, a unas personas, que al propio sindicalismo en sí. O sea, ellos defienden un sindicalismo de clase. Yo creo que no se pasa a un sindicalismo de clase. Siempre que vaya a haber unas relaciones laborales, unas relaciones de clase, que es inexcusable. O sea, antes se debatía que no había una existencia de clases. Ahora ya incluso se amplían las clases. Ya no es que haya una clase obrera, una clase dominante, sino que hay unas clases medias. Ya no hay una disputa de esos conflictos de clase. Creo que no es que se haya pasado su tiempo, sino que pues, en ciertas manos se pudo malograr el tiempo utilizado, la verdad. Yo creo que son cada vez más necesarios. La organización de la propia clase trabajadora creo que cada vez es más necesaria y es obvio, porque si no al final van a haber siempre lagunas en las que al final, siempre que haya una laguna es una pérdida, es una laguna que es un agujero a través del que pierden los propios trabajadores, pero bueno, hay un montón también de sindicatos que también pueden defender sus derechos, y yo creo que se utilizó en su momento la falta de escrúpulo, la falta de ética que tuvieron ciertos dirigentes sindicales para
intentar menoscabar al sindicalismo y al final pues se queda un poco difuso eso de si es el sindicato, es el sindicalismo, si es UGT, si es Comisiones Obreras. Comisiones Obreras, yo no pertenezco a Comisiones Obreras, pero Comisiones Obreras aumentó, creo, sus delegados, ahora se convirtió en el principal en Asturias, por ejemplo. Aumentan la afiliación realmente. El por qué, bueno, pues eso sería ya un debate muchísimo más grande, porque al final, pues bueno, no deja de ser, yo siempre se lo recomiendo a cualquier trabajador, no hay ninguna empresa que no vaya a ninguna asesoría a que le arreglen sus papeles, sobre todo con temas jurídicos, hombre, pues menos un trabajador que pues al final se queda, no deja de ser esa propia asesoría, pero tiene que ser algo más y claro, la conflictividad en la calle tiene que ser, pero claro. Y César, Josué, ¿han perdido el favor o la confianza que yo creo que de los trabajadores? lo que creo es que hubo un desencanto generalizado por culpa de cómo estuvieron trabajando estos sindicatos a lo largo del tiempo y las oportunidades que tuvieron, sobre todo hablamos de Asturias, en el cual tuvieron en sus manos muchísimo poder y al final pues... Y dinero. Dinero y poder y a lo mejor les faltó las ideas o les faltó algo. Es verdad que luego hay lo que dices tú, los garbanzos negros, ¿no? Pero claro, no es solamente eso. Es que a la hora de defender a un trabajador no es solamente decir, oye, hay un despido, hay algo, pues lo defendemos, sino que tendrían que tener pues unas estrategias o algo para poder dinamizar lo que es la sociedad de Asturias. Y eso falló, eso está clarísimo que falló, tanto de un lado como de otro, o sea, Comisiones Obreras, UGT, y la gente está muy desencantada. Y yo creo que sí que recurren a lo que dices tú, cuando tienes un problema, cuando tienes algo, te afilias, te lo solucionan, tienes un abogado que si no tienes que pagarte, pero poco más, que no... Entonces veo que ahí es un poco el problema. Bueno, un poco en la misma línea. Yo sí que considero, bueno, pues cualquier organización que se una para defender los derechos de los trabajadores es necesaria. Entonces, en ese ámbito no pueden pasar de moda nunca, ¿no? Pero sí que creo que debe haber una reestructuración del sistema sindical. Estos dos sindicatos, como bien dice César, tuvieron en su mano mucho poder, sobre todo en nuestra región, y mucho dinero. Y ahora mismo hemos visto como pues, otros sindicatos, como CESIF, como USO, pues están teniendo más repercusión que UGT o comisiones en determinados sectores, y no están teniendo quizá pues, ese mismo apoyo que sí tienen ellos a base de subvenciones. Es un poco la manera en la que han vivido durante estos años y en la que han conseguido mantener el estatus de nivel. Eso yo creo que les ha acomodado. Esa acomodación que ha tenido UGT o comisiones es precisamente a base del dinero. O sea, se han metido en una pescadilla ellos mismos en la cual han buscado su propio acomodo y no han buscado pues, los intereses de los trabajadores. Que bien, como dicen los dos compañeros, sí que en determinados momentos puntuales, pero bueno, como ocurre en cualquier sindicato, te afilias, bueno, pues me pueden recomendar un abogado, me pueden llevar un trámite, pero mira, un inciso sobre este tema. La semana pasada en la Junta se aprobó el tema de la recuperación del Consejo Económico y Social. No ha habido ningún cambio entre el Consejo Económico y Social que se suprimió hace 5 años a este. Por mucho que nos lo quieran vender de otra manera, UGT y comisiones han seguido queriendo vedar el acceso de otros sindicatos. Entonces, seguimos observando cómo estos dos sindicatos siguen intentando, con bueno, pues los hilos que les quedan a través de los poderes políticos, en este caso de la izquierda, pues mantener sus subvenciones y mantener su... Pero sí que se han alejado del problema social de la calle. Evidentemente, como decía César antes, si gobernara la derecha, seguro que tendríamos al frente de este tema de la parada de los transportistas a estos... Sí, adelante. Puntualización también, porque bueno, claro, fácil es atacar a los sindicatos y nos vamos a poner de acuerdo seguro los tres, ¿no? Son sindicatos mayoritarios, ¿no? Pero también hay una responsabilidad legislativa. O sea, el avance desde la segunda era Zapatero, después la de Rajoy y demás, también hizo mella, obviamente, en los sindicatos. Se está empezando a intentar recuperar otra vez la negociación colectiva y creo que podemos estar todos de acuerdo que una negociación colectiva al final es ultra necesaria. Y cuando se estanca, al final acabamos perdiendo todos. A corto plazo hay algunos que todavía acaban pillando y dicen, hombre, pues a corto plazo, pero más a medio, largo plazo,
palmamos todos. Y en Asturias no es menos. Tenemos convenios que se están intentando aplicar, que se están intentando, digo, porque hay que reclamarlos por vía judicial y después al final te lo reconocen, pero sabe Dios desde cuándo llevan haciéndose esas pérdidas, que están firmados o con pérdida ya del agotamiento de la vigencia desde 2007, desde 2011, desde 2014. En la hostelería, con todo lo que aquí todos los trabajadores asalariados que tiene, el convenio en 2011 se intentó dejar sin vigencia por no querer negociarlo. Se consiguió a través de unas sentencias, Tribunal Supremo y demás y tal, que al final, pues un acuerdo extrajudicial, pero sigue desde 2014. Los trabajadores de hostelería en Asturias llevan desde 2014. Desde 2014 avanzaron muchas cosas, por ejemplo. Se reconoció, sin más, una tontería, pero bueno, yo creo que es importante, se reconoce la categoría de escanciador. Sí, sí. Creo que no hay nadie aquí que diga que un escanciador es exactamente igual que otro camarero. Creo que está atento a muchísimo más, que es bastante más, necesita unos conocimientos más específicos, más destreza y demás. Y creo que no tiene que estar regulado. Pues eso no puede ser, o sea, no se puede estancar la negociación colectiva. Y continuamos en el ámbito laboral, pasando al segundo tema de esta noche, que se plantea desde, no sé si como anuncios y como globo sonda, el ministro Escrivá dice: ¿por qué no hacemos como otros países de Europa y adelantamos una jubilación parcial en el entorno de los 60 años, mediante la cual, bueno, pues no sea un día estar trabajando todas las horas que pone tu contrato y al día siguiente te jubilaste, sino que la jubilación vaya siendo progresiva, con unos ingresos también progresivos. Al igual, insisto, que en otros países de Europa, y a la edad aproximada de los 60 años. Contrasta hace una semana Cuca Gamarra, la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, decía: si se está bien, se puede continuar hasta los 70 o más. Bueno, ¿qué les parece esto de, bueno, pues ir a una jubilación parcial a los 60 o, oye, si estás bien, tirar hasta los 70? A ver, yo creo que el planteamiento ese puede ser válido, será eso, pero yo creo que hay un problema de base, que es el tema de las pensiones en sí. O sea, no ya esto es la jubilación parcial o no. A partir de unos años acá va a haber un problema muy gordo de gente que no cotizó lo suficiente por culpa de cómo está esto. Entonces, claro, ¿qué más da que pongas eso a los 60 si va a haber gente que ni llega a eso porque tenga que trabajar por necesidad? O sea, te hay que llegar a lo mejor a los 70, pero no parcialmente, sino seguir trabajando para poder tener un sueldo digno, o sea, una pensión digna. Entonces, bueno, pues esto, a ver, yo creo que voluntariamente el que quiera trabajar o que quiera hacer esto, me parece bien. O sea, no tienes por qué, hay gente que a los 70 está muy bien y hay gente que está fatal, y a los 50 lo mismo. También. Pero claro, igual que tienes que reconocer uno, tendríamos que reconocer lo otro. Quiero decirte que gente que está muy machacada, no obligarlos a lo mejor a seguir trabajando. Claro. Y eso es delicado por el tema de eso, de las cotizaciones y de todo. Entonces, Josué, Frank. Bueno, yo lo veo más, pues, ya en la época en la que nos movemos, una época un poco preelectoral. Entonces yo lo veo más como un anuncio, un globo sonda sin definir, en el cual, estando completamente de acuerdo, que luego podemos abordar el tema de las pensiones, el tema de la jubilación a los 60, bueno, pues yo ya recibí anoche mismo, ¿no? Según iba saliendo la noticia, mensajes de compañeros: ¿me puedo retirar a los 60? O sea, ya ves una situación que dices tú, bueno, habrá que leer la letra pequeña, habrá que ver que si este anuncio se queda simplemente en eso, en el marketing en el que estamos últimamente pues, un poco envueltos de anuncios de uno u otro índole, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito nacional, y ver qué recorrido tiene. El señor Escrivá, bueno, creo que tiene, antes de afrontar esto, él mismo lo decía, ¿no?, en su propio anuncio, que tiene dos temas que abordar antes de acabar el año, como son el tema de la ampliación de los años de cotización y el tema del aumento de la propia base de cotización. Entonces, son dos temas que tampoco los tiene cerrados y ya quiere estudiar o anunciar que va a sacar un tercero. Me trae un poco a colación, en base a esto, los anuncios que hacía Barbón hace un mes más o menos, con todo lo referente, pues, ayudas a las familias, ayudas a las zonas rurales y demás. Bueno, nosotros enviamos una solicitud de información y la señora Cárcava, pues, muy amablemente nos respondió el día 26 de octubre,
diciéndonos que simplemente era un estudio, que se estaba trabajando en él y que nosotros queríamos saber a cuántas familias iba a alcanzar esas ayudas de los 1.000 euros por la emancipación, 300 euros por hijo. No lo tenían ni siquiera pues planteado presupuestariamente hablando, estaban pues valorando la situación. Pues yo lo veo o lo enfoco más bien en esa línea, sobre todo porque ¿qué va a pasar? O sea, vamos a ver, estamos viendo cómo el contrato relevo se está aplicando sobre todo en el ámbito de la administración desde el año 2018, no funciona correctamente. La administración está, bueno, pues tiene unos sobrecostes que el empresario privado no puede soportar. Si hacemos un contrato relevo, la cotización se mantiene al 100%, y yo tengo que contratar a otra persona, vamos a suponer al 50% de jornada, estoy pagando un 150% de cotización. Eso, en la situación que hablábamos antes de los diferentes sectores, es evidente que se complica. Se complica. Fran, ¿podemos jubilarnos parcialmente a los 60? Yo creo que sí. De hecho, yo creo que se llega desde se llega muy tarde. El PSOE, sobre todo de los últimos años, ese avance neoliberal del PSOE, yo creo que hace las cosas que tiene que hacer, pero mucho más tarde, va tardando mucho más. Pero yo creo que les está pillando un poco a contrapié el cambio en el paradigma que está viendo en el resto de Europa. En el resto de Europa se está viendo que tenían unas hipótesis que no están funcionando y, pues hombre, cuando estás moviendo distintas economías, se van variando los gobiernos y demás, pues al final hay una pluralidad política y de ideas políticas bastante más grande y claro, te acabas dando cuenta que hay otras ideas y que podrían darse otras situaciones. Obviamente, el retrasar, que se hablaba, ese retraso de la edad de jubilación, es un recorte. Es un juego de trilero para recortarte las pensiones, porque lo que no puedes hacer es estirar la vida de las personas. O sea, si yo con 60 años llego hasta los 70, son 10 años, pero si me haces esto de trabajar hasta los 65, sigo llegando hasta los 70 años, tengo 5 años de jubilación. Tú lo que me estás intentando es recortar eso. ¿Aterrizamos las cifras? Bueno, pues las cifras también, entre otras cosas, vienen pues, los salarios que se vienen percibiendo, quien cotiza, que es quien sostiene esas pensiones. Si los salarios van disminuyendo, las pensiones pues no se van pudiendo sostener, obviamente. Entonces, claro, es una pescadilla que es un juego ahí que una tensión que no se puede sostener. No debemos olvidar que tenemos el problema que mencionabas ahí al principio, no me acuerdo el nombre, era... Mío, César. César, el problema que mencionaba César es la situación actual de las pensiones. La situación actual de las pensiones viene de que se ligó la esperanza de vida al factor de sostenibilidad y después se decidió eliminar por ley la revalorización de las pensiones de conformidad con el IPC. Y esto nos hizo que los propios pensionistas que tenemos ahí poco a poco viesen cómo se iban empobreciendo. No es como, yo me gusta utilizar el juego este de la gasolina, que hay quien a lo mejor dirá, a mí me da igual que suba la gasolina si total yo gasto 20 euros, siempre he hecho 20 euros, ¿no? Hombre, pues jugaron un poco a eso. Y al final, pues bueno, lo que están intentando es acercarse un poco a los postulados que le llevan diciendo desde hace ya muchos años los pensionistas. Yo creo que hace más de 5 años que van saliendo todos los jueves, que ole ellos que van saliendo todos los jueves. Y son 5 postulados: la revalorización de las pensiones sobre el IPC real, el incremento de las pensiones de las mínimas al 90% del salario mínimo interprofesional, pero que eso está reconocido por la Carta de Derechos Europea, la posibilidad de jubilarse con el 100% de la pensión una vez que tengas 40 años cotizados, que no deja de ser esos 60 años prácticamente, ya estas personas ya cotizaron, y una mejora de las pensiones de viudedad. Con esta rebaja de la edad de jubilación parcial, claro, hay que mirar mucho la letra pequeña. Si me quedo con el titular no tengo nada. Es como si vamos a desarrollar leyes poniendo titulares. No, hay muchísimos artículos y habrá que leer mucho la letra pequeña. ¿Me jubilo con 100%? ¿Cuánto tengo que tener primero cotizado? Claro, ese es el problema. Claro, entonces hay mucho más en lo que ahondar. Y a lo mejor si lo hacen así va a haber 4 privilegiados que puedan hacerlo y el resto pueden tener que malvivir hasta los 70 años. Tirar hasta los 70, ¿no? Y la otra cara de la moneda, de lo que está diciendo muy bien el compañero, el tema de la precariedad laboral. Sí. O sea, es que al final, esa gente que entra en el contrato relevo,
¿qué porcentaje de jornada va a tener? ¿Un 25, un 30? ¿Quién te va a aceptar entrar ahora mismo con 400 o 500 euros al mes? Claro. En una situación que... ¿Te quise entender, Frank, que los pensionistas se siguen manifestando los jueves? Todos los jueves. Todos los jueves salen a la plaza del ayuntamiento, Sí, por sí. ejemplo aquí en Oviedo salen a la plaza del ayuntamiento todos los jueves. Y ole ellos, o sea, tienen esa carta, son 5. Si en 5 años no les coges 5 de sus reivindicaciones básicas, Ya. jo, pues es que no le estás haciendo ni puñetero caso. Tirando un poco por donde antes decía César, en tiempos de Rajoy habrían telediarios las manifestaciones de pensionistas, ¿eh? Claro, Ahora nadie se acuerda de ellos. claro, no, pero bueno, los jueves Sí o sí no. que les atienden prensa, pero bueno, mira, por ejemplo, pero estamos en un yo canal te de digo- televisión, no lo conocías, y están todos los jueves, están ¿a 200 metros de aquí? Ni siquiera, yo creo que subiendo por las reglas... El jueves vamos. El jueves vamos. Es que yo creo que lo que es la publicidad, la propaganda, eso es fundamental y lo utiliza muchísimo. O sea, cuando interesa, sacan temas y boom, boom. Y en eso ya es verdad que la izquierda ya es más experta que la derecha. Sí. O sea, porque hace mucho ruido, hacen tal, no sé qué, y sale en todos lados. Ahora, cuando no eso, pues está un poquitín más parado. Si es verdad lo que te digo, lo que dices tú, o sea, que llevas 5 años pidiendo cosas que son totalmente razonables y que no te haga ni puñetero caso nadie, no, vamos, que no se entiende. Y otra cosa que decías sobre... claro, se mete la parte de izquierda, derecha y demás, pero claro, esto es una responsabilidad múltiple. No, hombre, yo, eso creo está que no claro. yo creo que no tiene tanto poder la izquierda en los medios de comunicación. Si no se les hace mucho caso... No, lo que pasa tampoco, es hombre, que se sabe mover mejor, yo creo. En tiempos de derecha, a lo mejor es que les hace... Sabe lanzar el magnifica- mensaje, ¿no? Sabe Claro. lanzar Que sabe mover mejor, o sea, Claro, vamos a ¿quién ver. magnifica eso? Una bandera roja siempre se ve más que otra bandera azul. Pero hay una cosa, bueno, y también hay que saber. Hay una cosa... ¿El qué? Sí, claro, yo estoy allí. Yo me gusta menear, bueno, yo las banderas no excesivamente, pero sí que los mensajes. Vamos. Sí, sí. Del tema de las pensiones, sí. Es un desplazamiento de las responsabilidades de hace muchísimos años ya. Y viene vinculado con el sujeto joven en el tema del empleo. Y van desplazando un poco la inclusión del sujeto joven, antes era el joven hasta los 18. Después, bueno, si te fijas, pues todos estos tipos de ayudas, ¿no? Hasta los 18, luego eras hasta los 24, luego hasta los 26, luego ya estás en los 30 y ahora ya estás hasta los 35. Estás intentando desplazar el sujeto joven como un sujeto especial del empleado y como no lo trates como un empleado como si tuviese 50 años, vas a seguir desplazando la miseria de una precarización que al final no sostiene un sistema de pensiones que se sostiene con eso, con cotizaciones. Pero es que empleo, yo con creo empleo real y con que cotizaciones. antes de meterse con las pensiones y tal, lo que tendrías es que solucionar el empleo, o sea, lo que es el paro juvenil, que es el mayor de Europa. Entonces es imposible que una persona mayor pueda jubilar si no hay una base debajo. Entonces tendrían yo creo que tendría que hacer un pacto de Estado todos los partidos para trabajar conjuntamente, tanto empleo como pensiones, y a ver qué solucionamos aquí. Ahí estoy de nuevo contigo, porque el tema del paro juvenil, si lo sumamos al éxodo juvenil que lleva viviendo, por ejemplo, la propia región durante los últimos 20 años, Sí. se hablaba de unos 120.000 jóvenes, estamos hablando del 10% de la población en edad de trabajar, población que sostendría este sistema, ¿no? Y formada aquí. Y formada aquí. O sea, que Evidentemente, eso ya es un problema de base. Pero si lo trasladamos a todo el país, también vemos que no todas las comunidades autónomas tienen el mismo problema. O sea, haciendo un estudio en los últimos meses, bueno, pues vimos como comunidades autónomas como Cantabria, Navarra, provinciales, siempre queremos referirnos uniprovinciales, ¿no? Sí. Tenían pues, un aumento de jóvenes y un aumento de jóvenes que habían llegado de otras comunidades autónomas y un aumento del trabajo en esa franja de edad. Entonces, debemos también, de manera autonómica, copiar un poco las políticas que se están llevando en otras comunidades de cara a atraer ese talento joven y lo que dice el compañero, a formar el talento joven, que no se vaya, ¿no? Al final, el otro día salía el tema de la FP. Se quedaba gente fuera de la FP en el ámbito sanitario. Sí. Resulta que tenemos el problema de que no tenemos sanitarios cualificados en Asturias. Sí. Pues es algo que nos estaremos formando pues, ingenieros de telecomunicaciones que en Asturias, por desgracia, no trabajarán. Yo tengo amigos que se han tenido que ir fuera, yo ¿no? creo Entonces, que un poco con retraso. Cuando hacen Exacto. un plan de estos, o sea, vamos a hacer tal, y cuando se lo ponen a
a funcionar, ya está Ya. pensado, ¿entiendes? O sea, tiene que ser un poco más ágil todo. Y luego, pues, en colación de lo que decía el compañero al inicio, pues sí que es una manera de reducirte la pensión en el futuro, porque este sistema de pensiones, evidentemente, si esto fuera una empresa privada, ya hubiera quebrado. O sea, esto ya hubiera quebrado seguro. Sí. Y lo que tenemos que empezar a tener claro es que nos va a tocar a todos, creo. Los menores de 50, 52 años, vamos a tener que buscarnos otra manera de aumentar, una vez llegamos a la edad de jubilación, lo que nos quede. Bien sea trabajando, como parece que puede ser de alguna otra manera, o bien siendo de manera útil para la sociedad, pero lo que es evidente es que ese sistema se basó en una época, bueno, pues en la que la población tenía una estructura piramidal, que los de abajo, Sí, hablabas sostenía lo de arriba. Ahora eso no va a suceder. Pero o sea, yo creo que entonces la idea es cambiar el paradigma, o sea, no eso, decir, o sea, vamos a ver, cambió la sociedad, ahora mismo no necesitamos tanto mano de obra, hay muchas máquinas, pues igual hay que pensar en algo para cambiar eso, porque estamos diciendo, la gente trabaja, cotiza, no sé qué, no. A lo mejor la idea es que coticen las máquinas, por decirte algo. Pones una máquina, tienes a 5 tíos, la máquina o un Carrefour, tienes de estos de venta tal, pones una máquina, ¿cuántos quitaste? 2, perfecto. Cotizas por 1,5, por 1, ya está. Elige, ¿qué tienes? A 2 tíos ahí que te entretienen a lo mejor también. Una máquina que tal, y por lo menos estás... Acabas de estar de acuerdo con Pepe Álvarez, fue uno de los primeros que lo sacó, lo de la cotización de la... Yo siempre pensé eso. Quería, para introducir el siguiente tema, hacer una pregunta que en algunas ocasiones se puede leer en el móvil, te puede llegar al móvil, y que dice, ¿por qué las pensiones peligran, ¿vale? Y las ayudas a las personas que vienen de fuera no? Con esto hablo de las fronteras de Ceuta y Melilla, periódicamente sufren el asalto de inmigrantes ilegales. Hay quien dice que Marruecos abre y cierra el grifo a su conveniencia, dice, para presionar al gobierno de España. Ahora hay una comisión de investigación, o hay una investigación puesta en marcha sobre qué pudo ocurrir hace meses, con una tragedia, con pérdida de vidas humanas en las vallas de Ceuta y Melilla. ¿Qué les parece esto? Es decir, hay quien afirma que la solución es traer más gente de afuera. ¿Es esta la solución? ¿Pueden entrar de cualquier manera? ¿No? Hombre, evidentemente, cualquier inmigrante legal que venga a aportar al sistema y que venga a fortalecerlo, pues tiene que ser bienvenido. Estamos viendo que tenemos una crisis demográfica, eso no es una evidencia, no hace falta que nadie lo matice. Necesitamos esos recursos de cara precisamente al tema que acabamos de hablar, a sostener un sistema el cual deberíamos de reformar, eso es otro tema. Sí. Pero mientras no lo reformemos o sigamos pues una serie de gastos superfluos mantenidos en el tiempo bastante altos, necesitamos pues, ayudarnos posiblemente de esa manera. Ahora, ¿cómo entrar? Pues evidentemente yo creo que estaremos todos de acuerdo que no son las formas. Una manera de asaltar la valla como sucedió y sobre todo, y permitirme que haga un pequeño inciso, para llegar a este problema hay que ir al origen. Y el origen lo tenemos en una política actualmente del gobierno socialista. Ahí sí que lo enfoco, sobre todo en el gobierno socialista a nivel nacional, en el ámbito exterior. O sea, ahora mismo en el ámbito exterior tenemos una capacidad que yo creo que no ha logrado nadie. Y es poner de acuerdo a todos los vecinos en lo mal que lo hacemos. Hemos sido capaces de enfrentarse todos contra nosotros a la vez, al Frente Polisario, a Marruecos, a Argelia y a todos en momentos determinados que nos está costando a los españoles pues, una desgracia humanitaria o dinero. O sea, digamos el tema de Argelia con el gas, podemos hablar del tema de cómo abre y cierra Marruecos un poco el grifo migratorio cuando quiere apretarnos, y bueno, el tema del Frente Polisario, como lo hemos dejado un poco también ahí a su suerte, ¿no? Entonces, si partimos de esa base, de cómo se está gestionando el tema de la política exterior, pues, acabaremos en Ceuta y Melilla y en lo que tratamos un poco ahora, en lo que sucedió en junio. Aquel hecho, bueno, pues por desgracia no puntual, porque se repite con bastante frecuencia, pues no deja de ser una manera en la que Marruecos nos está presionando. Marruecos está
tomándole un pulso, ve que este gobierno en el ámbito exterior es débil, se ha vuelto bueno, pero débil. eso siempre lo hizo. Siempre. O sea, con el PP lo mismo, o sea, eso... Aquí... Yo en eso discrepo contigo Sí. un poco, luego ya hablamos. Sí, Sí, sí. adelante, No, adelante. No, vamos Eso- a ver, yo creo que todo lo que dices, o sea, es verdad que el gobierno vamos, que hizo todo lo posible para enfadarse con todo el mundo. Sobre todo, o sea, un cambio radical en el tema del Sáhara, que no se sabe muy bien qué pasó. Hay, no sé, hay teorías por ahí muy sui generis, pero bueno, Sí, no se sabe sí. por qué. El caso es que de repente dio la vuelta a la tortilla. Pero yo creo que el tema de la inmigración va mucho más allá de eso. Y es la desigualdad entre el norte y el sur, está clarísimo. sí. Yo si viviese ahora mismo en un país de estos tercermundistas, tengo 17 años, 18, tengo parabólica como tiene todo el mundo, y estoy viendo cómo viven ellos, que encima es una imagen distorsionada. Totalmente. Porque ellos creen que vives aquí como en Estados Unidos cuando salen en Las Vegas. Tú ves ahí, maravilloso, vas para Las Vegas y estás ahí pidiendo. Sí, sí. Entonces, claro, ellos lo que ven es, o sea, yo estoy aquí muriéndome tal, vamos, hago lo posible va a llegar. Que luego cuando llegan aquí habrá de todo, porque claro, dicen, no, es que vienen todos los, vamos, que vienen sinvergüenzas, que vienen tal, no, vendrá de todo el mundo. También es verdad que hay unas mafias ahí que se dedican a mover este tipo de gente. Sí. Entonces, claro, es más complicado que el tocar las narices a Marruecos. Marruecos lo que pasa es que aprovecha la coyuntura. Pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería una inversión en política exterior para ayudar a estos países. En origen. Pero, claro, pero no nosotros solos, sino toda Europa, sino Estados Unidos y tal. Y ahí arreglaríamos muchas cosas. Claro, estamos hablando de un mundo ideal, pero yo creo que empieza por ahí. Fran. Yo, con estas cosas me suelo poner bastante nervioso. No. Porque, nada, me pongo nervioso porque me parece un tema demasiado serio. Son vidas humanas. Apuntabas antes de un inmigrante ilegal, o sea, un inmigrante legal. Yo creo que ninguna persona de por sí es ilegal ni puede ser ilegal. Yo creo que todos somos migrantes en algún momento de nuestra vida y yo creo que en ningún momento nos gustaría que nadie nos tratase como ilegal o menos legal o así. Pero yo creo que no es la persona el ilegal. Por eso, el ilegal yo es la creo, entrada. por eso yo creo que bueno, el avance que se hizo en Europa por romper esas fronteras que había y demás, hombre, fue un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que el tema de la existencia ya de por sí de fronteras me cuesta muchísimo. Cómo no abrir las puertas a las personas que necesiten en un momento dado. O sea, o por qué vemos un problema en 100 personas en Ceuta o en Melilla, 200 personas, 300 personas, 400 personas, pero bueno, 2 millones de ucranianos aplaudimos con las orejas y pocos nos parecen. Pocos me parecen también. Por supuestísimo, pocos me parecen. Pero nadie hace eso si no tiene una necesidad real. Si no viene a aportar algo mejor o vivir una vida mejor y no a quitarte la tuya. Yo creo que en ningún momento ninguno de ellos va a venir a quitarte nada Tampoco tuyo. debe ver el buenismo, hay gente buena y gente mala en todos lados. No, Y si por vienen un supuesto. millón, vamos, pues un porcentaje será malo. Es que, Por supuesto, pero ya de por sí, y sí, claro que tienen una imagen distorsionada. ¿Cómo no la van a tener ellos si la tenemos nosotros? Claro, sí. Si nos están metiendo en vena que somos súper ricos, que si quieres, puedes, el emprendimiento que está muy bien. O sea, mi madre fue emprendedora, la madre de prácticamente cualquiera de aquí, de esta mesa, Sí, de Oviedo, sí. fue emprendedor. ¿Por qué me estás intentando vender una moto de emprendimiento? Porque me estás intentando intentar evitar que yo vea en lo que me estoy convirtiendo, hacia lo que me estoy acercando, o la realidad en la que realmente vivo. Que llevo una buena camisa, pero debajo a lo mejor no hay tanto. Entonces, claro, eso es lo que ven estas personas. Y obviamente vienen por aquí. Claro, después hay muchísimos otros temas. La política internacional que señalabais, las mafias, Claro. Las otras ilegalidades, porque no vienen... O sea, las mafias no es porque quieren cobrarles esos 2.000 pavos que van a pagar por venir, por cruzarlos hasta aquí, no, es por todo lo demás que van haciendo aquí. ¿Por qué hacen eso aquí? ¿Por qué hacen eso en el resto de Europa? Porque la gente se alarma porque entran, pues, es obvio, porque entran por ahí, pues porque es lo más cercano, entran por España, pero no significa que vengan a España. No, porque España No significa que vengan a una España, de frontera hecho, exterior de la Unión Europea. se quedan claro. muy pocos en España, porque creen que vivimos como vivimos, pero tampoco son tontos. O sea, si me voy a Europa, sé diferenciar entre qué Europa está viviendo mejor y qué Europa está viviendo peor. Entonces, muchísimos no se quieren quedar aquí, van muchísimo más arriba. Entonces, claro que tenemos unos problemas internacionales
del copón. Y creo que es voy a decirlo muy suave, creo que fue muy repugnante la situación en la que se dejó al Sáhara. Porque, o sea, después de tantísimos años como hermano mayor del Sáhara y protegiendo, ¿qué va a pasar en el momento en el que tú te apartes? ¿Qué ocurría en el patio del colegio con el hermano, con el abusón? Pues lo que va a hacer Marruecos, pues es el hermano abusón o el compañero de clase abusón del Sáhara. Y el Sáhara tiene sus derechos y tenían sus derechos a decidir libremente cómo querían vivir. Se les fue postergando, pues lo mismo que hablábamos. Quisiste hacer las cosas, las haces tarde y encima ahora en esto lo hicieron nefasto. Entonces yo el problema lleva de antiguo, el 70 y pico con la Marcha Verde ya empezó todo el jaleo. Entonces, claro. Por eso te digo, cada quien quistase más y al final lo que no entiendo es lo que hablaba antes, que el cambio algo tuvo que ver ahí, no lo sé. No asumir sus responsabilidades. Yo creo que es intentar evitar asumir sus responsabilidades, como está ocurriendo. Si eso es un fiel reflejo, lo que acaba de ocurrir ahora mismo con lo de la valla. No, es que no estamos en suelo español. Te sacan imágenes que sí, coño, que sí estaban en suelo español. Asúmelo, ya está. A ver, pero que es lógico. Asúmelo, o sea, afróntalo. En un momento dado... Bueno, a ver, ahí volvemos ahí puede haber debate, ¿no? Yo ahí sí que planteo un poco de debate. Lo primero desde el punto de vista de que sí que considero, no que una persona sea como tal legal, sino la manera de entrar. Podemos hablar de la manera de entrar si te convierte, pues, evidentemente yo no soy delincuente, si cometo un acto que delinco, pues me convierto en un delincuente. Pues esto es lo mismo. Tenemos que poner unos límites, tenemos que poner unas fronteras y, como bien dice el compañero, esa imagen distorsionada que tiene, lo que podemos y debemos hacer como hermano mayor es ayudar en origen. Ahí sí que podemos ayudar en origen, evitar ese engaño y que se acaben produciendo este tipo de situaciones que al final son dantescas. O sea, y luchar con las mafias, yo creo, que eso nadie lo mira. Tenemos ahora mismo en Italia, creo que es en Catania, 4 o 5 barcos con miles de refugiados subsaharianos que evidentemente no son de Marruecos, eso lo sabemos. ¿Qué pasaría si Italia no los deja desembarcar? ¿Cuál sería el siguiente puerto? El siguiente puerto creo que están pidiéndole ayuda a Grecia, Malta, que no les quiere tampoco, Francia y España. Son los 4 siguientes puertos que estarían ahora mismo cercanos a Catania, creo que es donde está la situación del problema. Pues evidentemente tendríamos un problema. Porque pero una vez ahí tienes que dejarlos embarcar. Cuando hablamos de fronteras europeas, bueno, o ayuda a toda Europa, o evidentemente tú solo no vas a aguantar, pues, o soportar, mejor dicho, lo que te puede venir, no ya por la gente que te pueda entrar o no, que evidentemente pues, están en un drama, eso es evidente, sino por el coste que te puede suponer y el efecto llamada que te puede suponer, porque eso va a volver a llevar a otros actos pues, en la propia valla de Ceuta o de Melilla, va a volver a llevarlo, y allí, por mucho que no nos gusten las fronteras, tenemos una frontera terrestre que Marruecos no respeta. O sea, el gobierno de Marruecos ya salió en octubre diciendo que ellos no tienen una frontera terrestre con España, sino que tienen, creo que, territorios pseudoocupados, hacían referencia. O sea, tenemos un problema internacional, por eso yo siempre lo llevo al derecho un poco más internacional. Y también y con esto voy a frivolizar un poco el tema, Marruecos puede decir misa de que no tiene una frontera terrestre con España. César y yo podemos decir que tenemos una buena melena. No es así. No es así. O sea, Marruecos puede decir misa con respecto a sus fronteras territoriales. Entonces, pero bueno, lo que planteaba él, lo planteaba Josué. 4 barcos en la rada de Catania esperando. Esas personas es obvio que no quieren volver de donde vienen. O se asume... Si no, no te queda más remedio. O se asume, o que vas a dejarlas morir. Pero lo que hay que evitar es que lleguen estos 4 barcos ahí. O sea, pero yo creo que es atacar tiene por qué a las mafias. Hay alguien que está lucrándose con ese drama. ¿Cuándo hay mafias? Cuando algo se considera también ilegal. No, ¿por qué no hay mafias para pasar desde España hasta Alemania? ¿Por qué no desembarcan en Gibraltar? Claro. Bueno, también, pues porque, entre otras cosas, porque después el paso al resto de Europa es bastante más difícil. ¿Por qué se valora Malta, Grecia, Italia, España y nunca se valora Gibraltar? Porque es lo más fácil que tienen realmente. Entre otras cosas, si
Que si hablamos de mafias... Imaginémonos, ¿qué Si hablamos pasaría de mafias- si estos 4 buques se Si hablamos de acostan mafias- en la rada de Gibraltar? Pues yo te digo, si hablamos de mafias y hablamos de Europa, ¿dónde están las principales mafias? ¿De dónde surgieron? ¿Dónde se encuentran los principales mafiosos? ¿No se encuentran en el sur de España, en el sur de Italia, en el sur de Grecia? Joder, pues ahí lo tenemos. Porque lo tienen muchísimo más fácil. Porque tiene muchísimo más fácil ese control que tienen sobre ciertas corrupciones, corruptelas, para hacer lo que al final habría que atacar quieren eso. hacer. Claro, pero tienen control, entonces tenemos que asumir que somos nosotros, los que se les permitió en algún momento tener ese control. ¿Cómo pues obviamente a la persona que se está desangrando en la valla, no es a través de esa persona. Y cuando se está desangrando es asumir el que esa persona se está desangrando por alguien muy concreto. Lo que hablaba de por qué una persona pasa a ser ilegal, o el paso ese pasa de ser ahí ilegal, yo no soy muy mayor, no soy muy anciano, y yo pasé de pasar a Francia legal o ilegalmente haciendo prácticamente lo mismo. Si yo hubiese pasado la frontera de Francia en el 80 y pico así de frente, era ilegal. La paso hoy y es legal. Las ilegalidades o legalidades las hacemos nosotros, entonces es una cuestión de ciertas voluntades. ¿Por qué no las quieren asumir? Porque no quieren asumir, entre otras cosas, bueno, ¿cómo se construye Europa? ¿Cómo se construyen las riquezas de Europa? ¿De dónde vienen? Porque las colonias que se hicieron en Europa, ya no solo España, que España por supuestísimo, pero el Reino Unido, Portugal, Francia... Ojo. Claro. En el colonialismo africano, España tiene un tanto por ciento muy mínimo. Sí, por eso. Yo hablo de Europa, por eso hablé de Europa, por eso dije... Creo que ya en su día salió, donde España colonizó, los países están desarrollados. Mejor o peor, pero están desarrollados. Si hacemos un ranking, un símil, se me permita, futbolístico, los países que colonizó España juegan en primera o en segunda. Los que colonizaron Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, no están ni en primera federación. Mueren de hambre. Bueno. No. Miramos los países que colonizó España. La guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿en qué año? No, miremos los países que colonizó España. Claro. Vamos a ver. Sí, no, por supuesto. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene la mayoría de la inmigración a España? Legal. Sí, bueno, la que La tenemos, legal la que estamos contabilizando, porque al final es la única que quieren, la que se quieren ver. Iberoamérica. ¿De dónde viene la ilegal que se mueren de hambre? Literalmente, como decía César, se mueren de hambre. Pero no están tanto en España. ¿Cómo? No se quedan tanto en España. No, hombre, pero vienen para acá. Se quedan muy poco. O sea, pasan por aquí, porque Quiero les decir, pilla de paso. Estoy completamente de acuerdo simple, contigo, Fran, en la situación humana, pero no en que nos fustiguemos. No, yo no hablaba de fustigarnos. Los que colonizaron y mataron de hambre Yo no hablaba fueron otros. No hablaba de fustigarnos. Bien, Es decir, la responsabilidad que tiene Europa, y hablé de Europa como el conjunto, y una vez que entras en Europa no puedes decir, oye, es que yo soy Europa, pero no, las responsabilidades que hiciste tú, yo ahora no soy tan Europa, porque yo soy España, yo hice otra movida. Ya, pero es que si asumimos esas responsabilidades para bien, cuando toca para mal, pues también tenemos que asumir. Yo hablaba de Europa, no hablaba de España. Sí, pero sobre esta migración. Aquí hay unos países que sobrevuelan por encima del bien y del mal. Suecia, Noruega, Dinamarca, que cuando hablan parece que hablan es cátedra. Bien, pues cojan ustedes. No tanto, Alemania ya tiene su cuota también. Cojan ustedes a toda esta gente que viene de África y ténganlos ustedes ahí, pero ellos no los quieren. Ellos quieren decirte que los cojas tú, pero yo no los quiero. Es decir, yo como sueco, danés, noruego, no los quiero, pero quiero que los tengas tú, porque los tienes al lado. Pero porque está en su propio ADN, que no se ocurrió aquí, no hace nada. O sea, es que el cambio de un año para otro, que no se hizo Holanda cuando había que hacer un rescate a España. ¿Cuál fue la posición de Holanda? Sí. No, es que el sur de Europa, no, vamos a estar todo el rato sosteniendo. Igual no somos tan Europa. Correcto. Y ahora estamos mirando con la crisis energética. No, es que el sur de Europa mola. Correcto. También somos nosotros. Correcto. Porque está en su propio ADN hacer eso. Y nos lo hacen a nosotros, claro, cuando nos lo hacen a nosotros, nos molesta. Pero cuando se lo hacen a otro, decimos, no, bueno, como no me lo hizo a mí, paso por aquí, y como ellos lo hicieron en avión, y los otros me vienen por aquí caminando, correcto, pues voy contra el que me viene caminando. Entonces, claro, tenemos que asumir las propias responsabilidades. Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales.
nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer y nadie lo está haciendo. Pues no nos da tiempo al cuarto tema, que era el de esa singular relación que se ha establecido entre Yolanda Díaz, Podemos. Pablo Iglesias vuelve a aparecer en escena en la Uni de otoño y prácticamente llama estúpida a la ministra de Trabajo. Estúpida, me dijo. Bueno, pues no sé, lo dejaremos el tema para otro momento, para otro día, porque todavía coleará si encabezará Yolanda Díaz, bueno, pues ese cartel electoral o no. Los próximos comicios son los municipales y autonómicos. Vamos a ver cuáles son los resultados de todos los partidos y en donde se abrirá un interesantísimo debate. Gracias a los tres por estar esta noche con nosotros. Josué Velasco, muchísimas gracias, por estar con nosotros. César Martínez Radio, muchísimas gracias y buenas noches. Y Fran Suárez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros. Volvemos mañana, será a partir de las 10, como siempre, con la entrevista personal. A partir de ahí, el tiempo de debate, análisis y tertulia. Gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.